Hola a todas las personas que me siguen en el canal. El día de hoy vamos a empezar con unos videos de la línea de finanzas, fundamentalmente porque dentro del desarrollo de la ingeniería industrial necesitamos de herramientas tanto de contabilidad y costos como de finanzas para poder de alguna forma relacionar el área contable, el área financiera de las empresas, donde esta área financiera es fundamental para la estabilidad de cualquier área de la organización, para la solvencia de esta organización a través del tiempo. Y por eso es que los ingenieros industriales necesitamos saber herramientas eh, básicas y más que básicas en el sentido de saber bien las finanzas, porque son importantes para la toma de decisiones en el sentido de que cualquier decisión organizacional, operacional, de cualquier área de la empresa, sea un área principal o sea un área de apoyo, se va a requerir de desembolsar dinero, perdón, para poder eh, concretar, digamos, estas decisiones. Todas las decisiones de por sí involucran dinero. Y vamos a hablar de lo que es la tesorería, particularmente de los modelos de flujo de dinero, entendiendo entonces que lo que vamos a buscar es determinar el saldo óptimo en la caja en cualquier momento dado, conociendo las características que una empresa posee en términos de transacciones financieras, ¿ya? Y ahí vamos a ver dos modelos, que son el modelo de Miller y Orr y el modelo de Bemol, con los cuales vamos a poder determinar matemáticamente este saldo óptimo en la caja. Además, cabe destacar que vamos a partir con una breve introducción teórica, algunos conceptos, pero vamos a finalizar con ejercicios del modelo de bemol, que es el primero que se ve, y después con el modelo de Miller y Orr, ¿ya? Te voy a pedir que te suscribas a mi canal, como ya es de costumbre en los tutoriales yo te digo, eh, si te gustan mis videos, ¿cierto? Si te han servido para el estudio, suscríbete y evidentemente esto a mí me va a ayudar a crecer, a aumentar el número de suscriptores y eventualmente en un futuro ya abarcar muchos más contenidos, ayudar a muchas más personas del área de la ingeniería a pasar sus materias y obviamente a aprender que es fundamental en este mundo donde nosotros tenemos que aprender para desarrollarnos profesionalmente de una manera plena. Ya las empresas actualmente requieren de personas preparadas, de personas capaces de enfrentar problemas complejos. Entonces, mi objetivo siempre va a ser abarcar herramientas de ingeniería que nos permitan atacar los problemas organizacionales, atacar los problemas de las empresas, de la ciencia, de una manera mucho más amena. ¿Ya? Y para eso tenemos que manejar todas estas herramientas. Entonces, entendiendo un poco el área de la tesorería dentro de las finanzas, siempre es coordinar los elementos de la empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de la liquidez. Maximizar el patrimonio, evidentemente, es conseguir cada vez mejores ingresos, mejor patrimonio, por así decirlo, que la empresa posea siempre mayor patrimonio. Y reducir el riesgo de la liquidez, entendiendo que la liquidez de por sí hace referencia a la capacidad de esta organización, ¿cierto?, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, reducir este riesgo significa que cada vez haya mejor liquidez y que no hayan problemas para que estos problemas o para que estas deudas a corto plazo se logren resolver. O sea, si es que la empresa no tiene liquidez, quiere decir que no puede cumplir con sus obligaciones o sus pasivos, digamos, a corto plazo. Entonces, siempre es reducir este riesgo, que ya no haya riesgo en la liquidez, que no haya riesgo en cumplir con estas obligaciones a corto plazo, ¿ya? Tesorería, si nosotros tuviéramos que enumerar todas sus funciones, fundamentalmente, como ya dijimos recién, las dos primeras, que es maximizar el patrimonio de la empresa, recordando que en un balance general, activos es igual a pasivos más patrimonio. Los patrimonios hacen referencia a capital de los socios, de los accionistas y en general todo lo que tiene que relacionado a largo plazo de las operaciones, ¿ya? Todo el patrimonio con el que se cuenta. Evidentemente, las crisis de liquidez ocurren cuando las empresas no pueden solucionar sus deudas o obligaciones con terceros a corto plazo, razón por la cual ellos tienen un riesgo asociado a las operaciones prontas. Ya generalmente el plazo de liquidez se entiende como menor a un año. Si ya las obligaciones son mayores a un año en términos de plazos, hablamos de solvencia financiera. Evidentemente, la tesorería también
hace hincapié en el manejo eficiente del efectivo, es decir, que el dinero que circula en la caja se maneje de la mejor manera, de una manera donde se pueda destinar a diferentes actividades o situaciones y de para que en el tiempo esta organización sobreviva, donde el sostén financiero abarca toda la organización, porque como ya dije en el comienzo de este video, todas las decisiones independientes del área requieren del desembolso de dinero para concretarse. Servicios, bienes, etcétera. Todo, desde capacitaciones, desde compra de insumos, de maquinaria, de transporte, de logística, lo que sea, siempre vamos a requerir el desembolso de dinero. Y evidentemente también en este cuarto punto el pago normal de los pasivos, es decir, todas las obligaciones financieras tienen que realizarse de manera normal. Para eso, evidentemente, la tesorería guarda relaciones con sus funciones. Y también el pago de desembolsos extraordinarios, donde, por ejemplo, en las operaciones que se van dando en una empresa puede ocurrir una externalidad o puede ocurrir algún evento que no siempre ocurre, algún accidente, algún problema en específico que no es recurrente, digamos, y que evidentemente se requiera de un desembolso de dinero. También la tesorería tiene que ver con eso. Por ejemplo, en una línea productiva, que una máquina que es costosa en términos de la complejidad que tiene, se averíe o netamente se deprecie totalmente y haya que cambiarla, o que falta alguna pieza, alguna mantención, ese podría ser entendido como un desembolso extraordinario, ¿ya? Y así ciertas cosas que no son recurrentes dentro de la estructura de costos, ¿ya? Entonces, tesorería se encarga fundamentalmente de eso y nosotros tenemos una política de efectivo fundamentalmente que se va o va a depender de la naturaleza empresarial que se vaya dando en una organización determinada, pero que guarda relación con cómo se van manteniendo los recursos suficientes para dar operación a la empresa, para que esta operación, para que las operaciones en el fondo funcionen de manera normal. Es decir, dependiendo del historial que tiene la empresa, de qué transacciones se dan, de los costos, de movimientos que se dan en la caja, qué es lo que se va a hacer en el fondo con qué normativa tiene la empresa para el destino de esos fondos, digamos. Cuánto se destina para ciertas áreas, para ciertos elementos, y en este sentido, esa es la política efectiva. ¿Qué es lo que hace la empresa con su dinero? ¿Cómo lo destina? ¿Cómo lo organiza? Etcétera. Y tenemos tres motivos transaccionales, es decir, para hacer cumplir tus obligaciones, tus transacciones. Especulativo, por si llegase a pasar algo, también tenemos el precautorio, es decir, por precaución hay que tener siempre un dinero, una especie de factor de seguridad, por así decirlo, de siempre que pueda pasar algo, tener un dinero ahorrado, un dinero guardado, especial para eventualidades. Y desde este punto de vista, la política de efectivo guarda relación con eso. ¿Cómo se va a mantener el dinero para lograr cumplir con las operaciones, con el normal curso del ciclo de vida de esta empresa? Y para eso tenemos un poco lo que es el capital de trabajo, entendiendo evidentemente que hay un efectivo que circula en caja, tenemos inversiones, tenemos también las cuentas por cobrar, que evidentemente se relacionan con las ventas que la empresa hace, donde estas ventas evidentemente no siempre van a ser pagadas de inmediato, evidentemente hay un plazo de cobrar estas cuentas y todo lo que se relaciona más con empresas que siempre escalan en tamaño, evidentemente las empresas más grandes no pagan de inmediato y eso se va viendo en un periodo de cobro, en un periodo de que vamos a ver con el ciclo del operativo y el ciclo efectivo. Y además tenemos un inventario que evidentemente se relaciona con productos, materias primas en bodega, productos terminados, donde eh, se podría decir que están inmovilizados y no necesariamente se van a transformar en efectivo en un corto plazo. Por eso es que los inventarios en algunas ecuaciones, por ejemplo, cuando vemos ratios de liquidez, se restan en algunos el inventario por la sencilla razón de que demora tiempo en convertirse en efectivo real. El capital neto de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Corriente quiere decir a corto plazo, es decir, a menos de un año. Activo corriente, todo lo que tiene que ver con saldos a favor, es decir, cuentas por cobrar, inventario, etcétera. Y los pasivos corrientes son las obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo sigue esta ecuación, efectivo, más inversiones, más cuentas por cobrar, más inventario. Y el capital de trabajo neto simplemente son los saldos a favor, los activos corrientes, menos los pasivos corrientes, ¿ya?
Entonces ahora tenemos un concepto de ciclo operativo y ciclo de efectivo. Hay ciertos elementos asociados con em, las operaciones de una empresa. Por ejemplo, se compran insumos, se compra inventario. eh, Hay un periodo cierto en que este inventario se termina de vender. Tenemos, por ejemplo, un periodo en el que se pagan las cuentas de lo que hemos comprado. Y también tenemos un periodo en el que cuando nosotros vendemos todo este inventario, hay un periodo en el que nosotros cobramos, donde finalmente el efectivo, o sea, digamos lo que vendimos finalmente se convierte en efectivo. Tenemos un ciclo operativo que comprende todo, es decir, desde que se compran insumos hasta que se cobra o se hace efectivo en efectivo lo que se ha vendido, ¿ya? Y tenemos un ciclo de efectivo donde solamente hablamos de, del punto de vista de cuando nosotros, en este caso, em, vendemos y cobramos. Aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos un periodo de inventario de 111 días desde que se compra el inventario hasta que se vende. Estos 111 días son para un ejemplo en específico. Cada empresa va a tener tiempos distintos. En este caso, en esta empresa X que se ejemplifica en este esquema, son 111 días. Y cuentas por pagar desde que se compra el inventario hasta que en el fondo se pagan esas deudas que se relaciona con esta compra de un lote de inventario. Pasan 80 días también, obviamente pueden pasar más o menos días, este es un ejemplo, ¿ya? Y tenemos también el tiempo que en este caso se demora desde que se vende el inventario hasta que se hace en efectivo, digamos, lo que se vendió, 57 días. Entonces tenemos que este es un ciclo operativo desde que se compra el inventario hasta que se hace efectivo. Y tenemos un ciclo en efectivo que solamente guarda relación con, como su nombre lo indica, el tiempo de hacer dinero. Es decir, desde que el inventario se vende hasta que se convierte en efectivo. Cabe destacar que este ciclo se va dando por cada compra que hace la empresa. Si compra inventario, por ejemplo, en un lote, hay un tiempo que pasa hasta que se hace en efectivo cuando se vende, digamos, pero evidentemente si todo el tiempo está haciendo compras de distintos lotes de inventario, van a haber ciclos distintos, ¿ya? Sobre todo si las empresas son más grandes, vamos a ir viendo que hay muchos ciclos operativos, muchos ciclos de efectivo, ¿ya? Y finalmente esto nos ayuda a entender un poco todo el proceso que hay desde que se compran inventarios de productos hasta que se venden. Y pueden pasar muchos días, donde vamos a ir viendo que hay cantidades de días óptimas donde se considera, digamos, óptimo que se cobre. Por ejemplo, lo que se vende se pueda pagar a un plazo hasta 45 días. Aquí, por ejemplo, pasan 57. Entonces aquí vamos a ir viendo límites donde, dependiendo de la realidad empresarial, va a ser bueno o va a ser malo cuántos días pasan en cada periodo. Por ejemplo, aquí se demora 111 días en vender un inventario. Obviamente en una empresa en específico va a depender de qué tipo de producto es. Por ejemplo, si son productos alimenticios, evidentemente podría ser bastante 111 días, porque evidentemente los alimentos tienen un periodo de donde estos alimentos finalmente son idóneos para consumirlos, ¿ya? Donde, por ejemplo, hay alimentos que en un par de días ya se descomponen, las frutas, las verduras, etcétera. Entonces, obviamente, si no hablamos de alimentos, el inventario podría permanecer más tiempo, sin que este evidentemente se eche a perder, como lo pueden ser productos de electrónica, maquinarias, ropa. Entonces, vamos a ver que esto depende netamente de los productos, ¿ya? Y también tenemos el financiamiento de los activos circulantes. Los activos circulantes es lo mismo que los activos corrientes, es decir, los elementos asociados con cobranzas, con ventas que se hacen en la empresa, cuentas por cobrar, ¿cierto? A menos de un año. Entonces tenemos ciertas políticas donde se van dando conservadoras, tenemos política media y política agresiva, donde hay fluctuaciones a través del tiempo, dependiendo justamente de cómo se van dando la economía. Por ejemplo, dice que en una economía ideal los activos circulantes deben financiarse con obligaciones a corto plazo. O sea, en este caso, si fuera ideal la economía, las cuentas que son a corto plazo, es decir, menos de un año, se financian con las deudas que tiene la empresa a corto plazo.
Y también las a largo plazo, los activos no circulantes a largo plazo, se financian con obligaciones a largo plazo, o sea, es una economía ideal. Las deudas en mi corto plazo, las cancelo con mi activo a corto plazo. Y si son a largo plazo, mis deudas a largo plazo las financio con mis activos a largo plazo. Pero eso es una economía ideal. Tenemos una política de financiamiento flexible que siempre va a haber un buen efectivo a corto plazo y siempre se va a poder hacer una gran inversión en capital de trabajo neto. Y también hay políticas restrictivas que requieren de obligaciones a corto plazo. Siempre requieren de obligaciones a corto plazo. Siempre van a haber muchas obligaciones, muchos pasivos a corto plazo. Y aquí tenemos entonces cómo se va dando el financiamiento del activo circulante, es decir, cómo se financia, qué es lo que se hace con este activo, ¿ya? Donde, como recién les dije, em, tenemos fluctuaciones, tenemos un periodo de tiempo, tenemos un dinero. Aquí tenemos una política media, tenemos una política agresiva y una política conservadora. Vamos viendo que en una política agresiva es distinto a una política conservadora, donde se van dando ciertas situaciones de financiamiento de estos activos, ¿ya? Estas son fluctuaciones y en una economía siempre van a haber fluctuaciones respecto de las políticas que hay para el financiamiento de las obligaciones, ¿ya? Y tenemos entonces, tal como lo dijimos, un análisis de las políticas agresivas, las políticas conservadoras y las políticas de equilibrio o medias. En las políticas agresivas hay poco nivel de activos circulantes y siempre se va a privilegiar que las operaciones sean rentables respecto del riesgo. Siempre va a haber una razón corriente reducida. Ya recordemos que la razón corriente es un indicador, un ratio de liquidez del corto plazo, digamos. Entonces, en una política agresiva va a haber poco activo circulante, va a haber poco dinero a favor en el corto plazo. En una política conservadora siempre hay un poquito de holgura, pero siempre va a haber un manejo del riesgo. Siempre se va a privilegiar el riesgo sobre la rentabilidad. Se va a preferir que haya un control del riesgo operacional respecto de que la operación sea rentable. Porque pueden haber operaciones que sean rentables, pero muy riesgosas. Ya se puede ganar mucho como se puede perder todo. Y siempre se va a ocupar una mayor cantidad de recursos de largo plazo para financiar los activos circulantes. O sea que en una economía de política conservadora, lo que va a ocurrir es que van a haber recursos que se tienen a largo plazo, pero van a tener que financiarse para financiar, digamos, los activos circulantes. Y después tenemos un equilibrio medio donde lo que tenemos es que se ajusta o se maneja de manera ajustada la política conservadora, pero no hay una política agresiva. Hay menor riesgo, pero también hay menor rentabilidad. Es como, por así decirlo, tanto el riesgo de las operaciones como la rentabilidad de estas no son ni muy altas ni muy bajas, sino que se van obteniendo poco riesgo, pero a la vez poca rentabilidad. En algunos casos nosotros podemos tener harta rentabilidad, harto riesgo, pero también como se puede ganar mucho, se puede perder todo, ¿ya? Entonces, estas son políticas de financiamiento del activo circulante. Ahora vamos a pasar un poco más de concepto matemático. Tenemos el modelo de gestión de efectivo, que guarda relación justamente con entender cuál es la cantidad de dinero óptima que debe saber en caja, es decir, en, en efectivo, digamos, para que se pueda cumplir con las obligaciones a corto plazo, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, y como ya hemos dicho en este video, hay un concepto de desembolsos operativos que se proyecta en un año, por ejemplo, que guarda relación netamente con entender que pueden haber eventualidades que requieran de desembolsar dinero. Y también guarda relación con la rotación de efectivo, donde la rotación de efectivo siempre vamos a ver el tema de el año. En este caso, un año tiene 365 días. Podríamos entender que hay 5 días que no se consideren por feriado, etcétera. Entonces le colocamos 360 días y lo dividimos entre el ciclo de efectivo, que es el tiempo que se demora entre que vendemos y entre que se genera dinero, y vamos a tener la rotación de efectivo. Y a su vez, los desembolsos que se producen en un año, vamos a ver entonces cuánto es el dinero que hay que tener de manera óptima en caja, ¿ya? Entonces tenemos el primer modelo, digamos, que es el modelo de bemol. El modelo de bemol nos indica la cantidad de dinero que debe haber en caja, la cantidad óptima, lo ideal que debe saber para que se pueda cumplir con las obligaciones financieras.
Evidentemente esto tiene un trasfondo matemático, por así decirlo. Hay determinaciones matemáticas de por qué se da esta ecuación, que el saldo óptimo en caja es igual a la raíz cuadrada de 2 por f por t dividido k. F es el costo de transacción promedio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto cuesta en promedio cada transacción o cada desembolso de dinero? ¿Ya? Es decir, cuánto dinero se va a sacar. El T son las necesidades anuales de efectivo que se estiman de manera interna en la empresa. La empresa va a saber cuáles son sus necesidades anuales de efectivo, es decir, cuánto dinero necesita el año para cumplir con sus obligaciones, con sus desembolsos. Cada es un costo de oportunidad de mantener en efectivo, el efectivo un instrumento financiero, es decir, una tasa de interés. ¿Ya? Y finalmente, si reemplazamos todo esto, vamos a obtener el saldo óptimo en la caja. ¿Ya? Entonces, este modelo, ¿qué es lo que hace? Determina de manera anual un valor óptimo en caja. Este es un modelo simplificado para entender cuál es la cantidad de dinero óptima que debe haber en la caja. Ahora, el modelo de Miller-Orr complejiza mucho más este asunto. También habla de un saldo óptimo en la caja, pero la diferencia fundamental es que lo trabaja de manera eh, diaria. Cada día puede haber una necesidad de efectivo distinto. ¿Ya? Aquí esta ecuación está dividido por 3. En el PPT, digamos, falta dividirlo por 3. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos un Z, que es el punto óptimo de retorno, es decir, lo que debiese haber en caja, dado por la raíz cúbica de 3 por F y por sigma cuadrado dividido 4K más L, o sea, más L fuera de esta raíz cúbica. Lo que se repite del modelo de bemol, ¿cierto? Es la F y es la K. F sigue siendo el costo de cada transacción y K sigue siendo el costo de oportunidad. L es el límite inferior de dinero que debe haber en la caja y que lo establece la empresa por sus propias necesidades. Es decir, la empresa, por ejemplo, va a decir que se requiere tener 600.000 pesos en caja para que se cumplan las obligaciones. El saldo, el límite inferior de dinero lo tiene la empresa. Sigma cuadrado es la varianza estadística, digamos, de los datos respecto de cuánto varía en promedio el efectivo cada día. Si nosotros hacemos esta ecuación, nos va a dar Z, que es el punto óptimo de retorno, el saldo óptimo en caja. Como nosotros también tenemos un límite superior, inferior que lo determina la empresa, que es L, también L o low, ¿cierto? Vamos a tener un límite H en inglés o height, ¿cierto? Un límite superior, que este sí viene dado por el modelo de Miller-Orr, que es 3 por Z, ¿cierto? Menos 2 por L. L lo tenemos y Z se calcula con esta ecuación de acá. Entonces el H al reemplazar Z y L nos va a dar el máximo dinero que va a haber en caja. Y ese está dado por las condicionantes de la variabilidad diaria, ¿ya? Y también tenemos un concepto de saldo promedio en caja, que es el promedio que hay, digamos, que es 4Z menos L y todo esto dividido por 3, ¿ya? Ojo que en el PPT que preparé, ¿cierto? Que tenía ya preparado, listo, digamos, esto faltó dividirlo por 3. De hecho, lo vamos a colocar inmediatamente, ¿cierto? Falta dividirlo por 3. La ecuación en el fondo involucra dividirlo por 3, ¿ya? También cabe destacar que todo esto tiene formulaciones matemáticas que evidentemente llevan mucha más complejidad en términos de cálculo para demostrarlas, pero lo importante es aplicarlo en el sentido de por lo menos lo que vemos los ingenieros civiles industriales, ya lo que vemos los ingenieros industriales. Entonces aquí tenemos dos modelos, el modelo de bemol y el modelo de Miller-Orr, donde fundamentalmente la diferencia radica en la exactitud. El modelo de bemol trabaja anualmente con una necesidad de caja anual, donde vemos un saldo único, pero en el modelo de Miller-Orr podemos tener fluctuaciones diarias, donde cada día hay una varianza diaria, no, valga la redundancia, una necesidad diaria de efectivo. ¿Cuánto varía? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se podría llegar a determinar a través de este modelo de Miller-Orr. Tenemos cierto el Z, que es el saldo o el punto óptimo de retorno, el saldo en caja, L, que es el límite inferior de dinero que lo establece la empresa, y H, el que calculamos, y cada punto es un día distinto. En un año podemos ver muchas fluctuaciones de dinero. Hay algunos días en los que se puede alcanzar el máximo dinero que se puede tener en caja, hay días en que se alcanza el punto medio, hay días en que se alcanza el mínimo que establece la empresa, y fundamentalmente vamos viendo esta dinámica eh, de fluctuaciones de dinero donde el modelo de bemol es mucho más efectivo,
¿ya? En el próximo video lo que vamos a hacer es hacer ejercicios tanto del modelo de Miller como del modelo de bemol para poder ejemplificar mucho más y sacar ciertas conclusiones respecto de estos modelos matemáticos, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima entrega de videos de mi canal. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.